Vamos a la palabra de nuestro buen y gran Señor en la mañana de hoy. Nuevo Testamento, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios en su capítulo número 7. Segunda de Corintios, capítulo número 7, versículo número 10. Dice la palabra del Señor: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Bueno, y es alrededor de este sencillo versículo, alrededor del cual meditaremos en la mañana de hoy. El título que tenemos para este sermón es sencillamente: quiera Dios entristecerte para salvación. Quiera Dios entristecerte para salvación. Hermanos, hablemos de algo que nos pasa muy a menudo, que nos pasa cuando ejercemos la autoridad con los hijos, que nos pasa en diferentes ámbitos de nuestras vidas. Y es que yo creo que a todos nosotros, si nos pusieran a escoger de qué manera o en qué tono o en qué término nos hablan, lo escogeríamos. Entonces cada uno tendría como una cartita y usted me va a decir algo, entonces a mí me gusta que me hablen así, me gusta que el tono vaya más o menos en el rango de los tales megahercios hasta aquellos otros, y en el timbre bájele un poquito. Cada uno escogería la manera para que a uno lo corrigieran, le advirtieran. Bueno, hasta cierto punto uno puede decir que de repente uno puede corregir las maneras, uno puede corregir los tonos, es la realidad. No le gusta que yo le hable así, bueno, entonces le voy a decir la misma verdad de esta manera. Parece que estuvieran robando un poquito de la personalidad del individuo cuando uno le piden que cambie la manera en la que habla, el tono en la que habla o el timbre en el que habla. Entonces, personalmente, hermanos, salvo que estemos siendo pecaminosos, y eso nos lo dice nuestra conciencia cuando estamos hablando, en el ámbito del ser humano, a las personas, uno ni les gusta que las corrijan, y además de todo, les gusta que las corrijan con tonos, con timbres de voz, con volúmenes diferentes, etcétera, etcétera. Parte de eso puede cambiar, la mayoría no. Todo lo anterior solo para preguntarles a ustedes si nosotros como hijos de Dios tenemos la prerrogativa o el derecho de preguntarle o de sugerirle a Dios en qué tono mejor nos debe hablar. Porque si el tono y si la prédica y si el mensaje es agradable, es Dios te ama, Dios te va a bendecir, confía en las promesas de Dios, y si el predicador lo dice en un tono ameno, hermanos, gloria al Señor, entonces a todos nos gusta, ninguno tiene un problema con eso. Pero ¿qué si lo que quiere hablar el Señor por medio del pastor o del hermano es diferente? Que si nos quiere llamar la atención acerca de un pecado que usted está practicando y que no ha confesado. Que si nos quiere llamar la atención acerca de algo que no estamos haciendo a la luz de la palabra del Señor. Que si nos quiere decir estas cosas en un tono tierno, y que si nos quiere amenazar cuando nos dice estas cosas. ¿Quiénes somos nosotros para sugerirle a Dios de qué manera nos debe hablar? Porque si no, no le hacemos caso. No, hermanos, tenemos que tener cuidado. Tengamos esto allí, simplemente una ilustración. El asunto es que en la iglesia de Corinto ocurrían varios problemas. Dentro de la iglesia había divisiones, favoritismos. Yo prefiero a Aquilas, a Apolos, yo prefiero a este otro, yo prefiero a Cefas, yo soy de Pablo. Divisiones, terrible. Se cometieron excesos y se toleraron por algún tiempo los falsos maestros. Pero hubo un caso muy particular, mis amados hermanos, que llamó la atención del apóstol Pablo, y fue el pecado descarado entre un miembro de la iglesia
y la esposa de su padre. Parece ser que la iglesia de alguna manera había tolerado que el incesto se pavoneara por sus pasillos. Primera de Corintios 5:1, leámosla, por favor. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y parece ser que había un varón, miembro de la iglesia, que por razones que nadie conoce, estaba pavoneándose y conviviendo de tal manera que estaba en impureza sexual con la esposa de su padre. Y para entender por qué la iglesia, hermanos, había tolerado este pecado, es necesario recordar un par de asuntos acerca de Corinto. En Corinto existía, o en la ciudad donde la iglesia estaba, existía un templo llamado el de Afrodita, la diosa del amor. Muchos historiadores argumentan que las sacerdotisas de Afrodita se prestaban para toda suerte de ritos inmorales y celebraciones impúdicas con quienes venían al templo. Otros, por el contrario, dicen que si bien la ciudad en sí misma era una ciudad altamente inmoral, no hay pruebas para que se hubiesen afirmado tales cosas. El punto es, allí estaba el templo de la diosa del amor y allí estaban personas que subían y descendían a ese templo, personas que estaban en la ciudad y a las que les gustaba mucho usar un término que se llama, este término no existe en nuestro idioma, por ejemplo, pero corintianizarnos. Es decir, vamos a corintianizarnos, le decía el uno al otro. O le decía aquel al otro, vamos a corintianizarnos. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, vamos a descender a la ciudad de Corintos a enrumbarnos, a enfarrarnos, a adentrarnos en el mundo de las fiestas, sobre todo de las inmoralidades. Esta ciudad, esta iglesia, la iglesia de los hermanos en Corinto, que se supone debía ser un faro de luz, de testimonio de Cristo, pues hombre, en ella se estaba pavoneando el pecado, gran desafío. El punto era que la ciudad era una ciudad moralmente pervertida, pero, ya lo afirmamos, más grave que eso era que la iglesia se estuviese contaminando por el pecado impenitente, y más que por el pecado impenitente. Aquí tenemos una iglesia a la que le paseaban el pecado en la cara por semanas, meses, no lo sé, y la iglesia no dijo nada. Ningún varón de la iglesia se levantó para decirle estamos haciendo daño a la iglesia. Ningún varón se levantó para decir esto no puede seguir así. Nadie. A todos les gustó el estado de quietud. A todos les gustó el estado en el que vivían, el estado del amor, del exceso, tranquilos. Nadie dice nada. ¿Dónde están los varones de las iglesias, hermanos? ¿Dónde están los varones de las iglesias que son los que deben primero ser columnas de las iglesias? ¿Dónde están los varones santos, puros, piadosos de las iglesias que ven que algo no se corrige en la iglesia y no dice nada? Prefiere murmurar con otras personas antes de corregir lo que está malo. ¿Dónde están? Bueno, mis amados, la iglesia misma no había disciplinado a ese miembro, y al no hacer lo que era justo y recto a los ojos de Dios, lo que la iglesia en efecto hizo fue normalizar el pecado. ¿Usted sabe qué es normalizar algo? Normalizar algo es simplemente tratar como normal algo que no lo es. Simplemente porque se repite, usted ya dice, ve, esto como que es normal. No podemos normalizar el pecado. No podemos normalizar nada que vaya en contra de la palabra de Dios. Al pecado siempre se le debe llamar pecado en el tono en el que se llame pecado, y a lo bueno se le debe llamar bueno
en ese mismo orden de ideas. Pero eso no sucedió en Corinto, mis amados hermanos. Esta, entre muchas otras razones, llevó a Pablo a escribir su primera carta a esta querida iglesia. Y en esta carta el apóstol les ordena sujetar a ese miembro que andaba desordenadamente bajo la disciplina eclesial. Pero note usted que el apóstol no usa palabras delicadas como las que de repente usamos nosotros siglos después. Hermanos queridos, buenas tardes, yo me dirijo a ustedes con respeto para procurar que ustedes entiendan algo que no están haciendo bien. No, hermanos. El Espíritu Santo usó al apóstol y le dio la libertad para que él escogiera sus palabras dentro del plan divino de Dios al inspirar esas palabras, y fueron palabras muy, muy fuertes. Fueron palabras muy fuertes. Este no era el momento, hermanos, y dejémonos de delicadezas y dejémonos de sensibilidades infantiles para que la iglesia estuviese usando expresiones cariñosas cuando la iglesia se estaba destruyendo desde adentro. A ver, hermanos, seamos hombres, y a ver, hermanos y hermanas, comportémonos varonilmente todos. Entendamos que estos eran días donde la iglesia estaba perdiendo su testimonio por causa del pecado del que habían sido muy pasivos y habían tolerado. Pero Pablo, usted no va a encontrar en las palabras de Pablo cuestiones a medias. El pecado estaba arrastrando más pecado y el pecado merecía ser desafiado con la verdad. Hombre, regresemos un poco hacia atrás en las Escrituras, hermanos, y miremos el pecado de Acán. El pecado de Acán es el típico pecado donde el pecado se amontona sobre el pecado y luego vienen palabras fuertes. Cuando el pecado se amontona sobre su pecado, no se hipersensibilice. Ustedes son personas maduras. Entiendan que es por el bien de sus almas, no solamente que hay que corregir el pecado, sino que siendo todos los pastores diferentes, denle la capacidad de que él ejerza quién es él, entre tanto no lo irrespete. Si no le gusta, trágueselo con la gracia que Dios le dé. Pero entre tanto el pastor no lo insulte o lo irrespete, aprenda a ser un cristiano de carácter. Ojo, Acán viola el mandamiento del Señor, roba, y después de Acán robar, va y lo esconde. El pecado siempre se amontona sobre el pecado. ¿Y con qué palabras fue desafiado Acán? Hijo mío, trae esas cosas. Dice, ¿por qué nos has turbado? Túrbete, Jehová, ahora mismo. Imagínense donde Josué le fuera a repetir estas palabras a un hermano miles de años después. Empieza la carta circular. El pastor me ofendió. El pastor me dijo, el pastor me deseó el mal. No, hermanos, no nos enfoquemos en la forma de las palabras, sino en las palabras que tienen como propósito despertarlo de su pecado. ¿Y qué de David? David va y adultera, y al pecado del adulterio le amontona otro pecado, el del asesinato y el del encubrimiento y otros más. ¿Y cuáles fueron las palabras? Tranquilo, varón conforme al corazón de Dios, nada te va a pasar, Dios tendrá misericordia de ti. No, hermanos, fueron palabras fuertes. Le dice el profeta Natán, tú eres ese hombre, y ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Segunda de Samuel 12:11, y así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. O el pecado de Ananías y Zafira. Mienten entre sí
y amontonan pecado al pecado. Luego les van a mentir a otros. ¿Y qué les dijo Pedro? Tranquilo, que Dios juzga el corazón. No, mis amados hermanos, al primero le dicen: no has mentido a los hombres sino a Dios. Y al segundo, que ya era viudo, no le dice: mira, que el Señor tenga misericordia, mira lo mal que has hecho. Le dice: he aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Hermanos, Dios habla fuerte cuando Él quiere hablar fuerte. Dios habla tierno cuando Él nos quiere hablar tiernamente. Los pastores no tenemos un mismo tono, ni un mismo libreto preparado. Somos seres humanos que respondemos a las providencias con un carácter particular. No se hipersensibilice, porque las palabras, ni el tono, ni el timbre mío para con usted son personales. ¿Cuántas veces su papá no le dijo: mi amor, por favor? Sí, papá. Mi amor, por favor. Ya voy, papá. Mi amor, por favor. Ya en un momentico, papá. Y hasta que no le metió el grito, hasta ahí no se paró y hizo lo que hizo. ¿A usted no le pasó? A mí sí. En ocasiones, las palabras dulces no hacen nada sino acariciarle el pecado al pecador. Cuando la verdad es dicha, sí, con mucho respeto, sí, con mucho decoro, pero cuando la verdad es dicha y entristece, alabado sea el Señor, y nadie tiene por qué arrepentirse de haber hablado así, hermanos. Eso nos lo deja claro el versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Si una palabra fuerte viene en la predicación de la palabra del Señor y lo entristeció a usted y lo condujo al arrepentimiento, ¿de qué se tiene que arrepentir el pastor de haberle hablado así? De lo que nos tenemos que arrepentir es de buscar que nos hablen de una manera que no es la que Dios entendió para usted. Bueno, lo mismo sucedía en la iglesia de Corinto. El pecado se estaba amontonando sobre el pecado. ¿Y qué fue lo que dijo Pablo? Vosotros estáis envanecidos. Vosotros no sabéis nada. Eso fue lo que dijo Pablo. Vosotros estáis llenos de orgullo, de un orgullo que no los deja razonar bíblicamente. Ustedes están comportándose de manera arrogante y carnal, pensando que nada sucedería mientras permitían, excusaban y normalizaban esas perversidades en la iglesia. Ustedes están envanecidos, puffed up, están inflados, se pavonean creyéndose que Dios no les va a hacer nada. No, hermanos. Esta iglesia necesitaba ser desafiada y confrontada, lo mismo que esta congregación hoy necesita hacerlo. Entonces, no le dispare al mensajero, atienda la voz del mensajero, y si no le gusta la voz del mensajero, no hay problema. Yo lo entiendo, no hay problema con eso. Pero no desprecie las palabras bíblicas del mensajero porque no le gusta ni el tono ni el timbre del mensajero. Eso es lo que le estoy diciendo. Aprendamos a vivir de una manera más varonil. Esto tanto damas como caballeros, en el sentido tengamos más carácter y más humildad para ver qué es lo que nos van a decir. Porque este pueblo necesitaba ser desafiado y confrontado. Y el pecado necesita ser llamado pecado aquí y donde quiera que se esté predicando el evangelio. Y si usted es un pecador que no se ha arrepentido, yo quiero que usted entienda algo, que lo último que usted necesita es que alguien le acaricie su pecado, le sobe su pecado por medio de palabras dulces. Porque el interés de una iglesia bíblica no es que las personas se queden, eso lo hace Dios. El interés de una iglesia bíblica es proclamar fielmente la palabra del Señor, honrando al Señor y esperar a que el Señor quiera o no usar esa palabra para obrar en su corazón. Pero no podemos, hermanos, sumirnos ante la tentación de
Ay, mejor veo a la hermana que está cometiendo ese pecado. No, mejor no. Con la hermosa paz que estamos viviendo aquí, mejor no voy a decir nada. O yo veo al hermano al quien tanto amamos y respetamos y sé que está haciendo algo malo. No, yo para qué me voy a poner a alborotar avisperos. Hermanos, las cosas que no remediemos hoy podrán ser insolucionables mañana. No busque que la reprensión, que la exhortación de la palabra esté en el tono de voz. Si la palabra lo entristece, déjese entristecer. Permita el Espíritu Santo obre y que usted no sea una piedra de tropiezo en ese obrar. Así que usted necesita que con respeto pero con firmeza su pecado sea llamado como lo que es: una violación de la ley de Dios. Cuando hablamos de pecado no hablamos de debilidades, hablamos de violaciones voluntarias y planeadas de la ley de Dios. Usted necesita conocer las consecuencias de su pecado en caso de que no se arrepienta. Pero también necesita escuchar verdades como esta. Verdades que ofenden. La paga de su pecado es su muerte. Dios está airado contra, estoy hablando de aquellos que no son creyentes, de aquellos que no han abrazado a Cristo en fe. Dios está airado contra usted todos los días de la vida. Dios no lo tendrá a usted por inocente cuando usted sabe que es culpable. Eso no me lo estoy inventando yo, eso es palabra de Dios. Si no se arrepiente, perecerá. Eso lo dice la palabra. Y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y hablando de verdades bíblicas que pueden ofender para endurecimiento o entristecer para arrepentimiento, la primera epístola de Pablo a los Corintios fue muy pero muy fuerte. Expuso abiertamente pecados graves, confrontó el orgullo de esta congregación y reprendió múltiples desórdenes en la iglesia. Y frente a esos pecados, repito, no es cierto que por amor a Dios y por amor a la congregación el apóstol debía llamar las cosas por su nombre. O después de esos pecados, el apóstol se va a poner a configurar palabras, frasecillas cortas que muestren su incomodidad frente al pecado, pero no su descontento frente al pecado. Hermano, de la misma manera como al pecado se le llama violación de la ley de Dios, la disciplina del pecado, dolorosa tanta como pueda ser, debe ser ejecutada para la gloria de Dios en los términos que Dios establece. Entonces, Pablo amaba a estos hermanos, de verdad que los amaba. Y el amor que él tenía por ellos se manifestó. ¿Cómo? Diciéndoles la verdad, aunque esa verdad pudiera incomodarlos y entristecerlos. Vamos a leer el versículo 8. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. ¿Por qué lo lamentó? Porque él se dio cuenta que había sido palabras fuertes. Porque él se dio cuenta que había sido, no que había pasado la línea, porque no hubiese sido sano llamar palabra inspirada a algún pecado de Pablo. No, Pablo reconoció que fueron palabras fuertes, que él de verdad se lamentó, estuvo inquieto, quiso ir a visitarlos, no pudo. Y luego vienen las buenas nuevas de que los hermanos estaban firmes, de que habían tomado cartas en el asunto, de que habían disciplinado a los ofensores, de que estaban animados, de que amaban a Pablo. Y eso fue lo que leímos ahora. Entonces note, hermanos, no el poder, ni el tono, ni el volumen de las palabras de un predicador, pero note en este pasaje que las palabras fuertes que entristecen el alma no vienen del predicador, sino de Dios. La ofensa, me ofendí. La ofensa sí viene de la carne. Ese es producto de la carne.
Cuando sentimos rabia porque nos hablan en un tono o en una manera o de esta otra forma, eso sí viene de la carne. Bueno, ojo con esto. La ofensa que surge de la carne frente a la respuesta de una predicación bíblica es condenación. Pero la tristeza que Dios produce por medio de una predicación bíblica es para salvación. No sea piedra de tropiezo ni conmigo ni con el otro pastor que va a venir algún día, hermanos. Déjenlos, denle libertad a ellos para que en el contexto de las Escrituras, del respeto, del amor cristiano, Él les diga la verdad que necesite decirles. Bueno, entre otras cosas porque no creo que ningún pastor bíblico vaya a sucumbir ante la presión de algunos hermanos de que no hable de esta manera o de otra. Hermanos, agradezcan las palabras de Dios. Repito, así no le guste el tono, ni la forma, ni el volumen, ni el timbre de la voz. Y es que vivimos en tiempos en que el pecador, quien es el que más necesita escuchar la verdad, es el más susceptible y delicado de todos. Tiempos en los que mientras escuchen Dios te ama, están tranquilos. Mientras el predicador hable pasito, todos se sienten bien. Mientras la iglesia les acaricia el pecado, mejor aún. Y mientras el pastor no le meta el dedo en la llaga, entonces se quedan, si no se van. Bueno, pero estas cosas no son de bendición para el alma de nadie. Estas cosas son buenas para alguien que quiera vivir con la lepra del pecado en el alma y a quien no le interese buscar la cura. Pero no son buenas para el alma que desee reconciliarse con Dios. No son buenas para el alma que desee ser perdonada y quien quiera andar en paz con Dios. Pablo les habló duro a los corintios, tanto que los afligió, los angustió, los entristeció. Y es cierto que las verdades hieren. Uno debe ser sabio al decir la verdad, pero la verdad duele. Es cierto. Y debemos ser humildes, mis amados hermanos, para escuchar la verdad de parte de un hermano, pero de parte del mismo Dios. Las verdades los entristecieron, pero Dios usó esas verdades y fueron de gran beneficio espiritual para ellos. Entonces, quiero pedirle un consejo, mi amado. Y no es un chiste, es un consejo. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Quiere que le acaricie su pecado para que usted no se ofenda? ¿Quiere que le sobe el pecado para que usted no se vaya de la iglesia? No. Yo le diré la verdad y le pediré a Dios que use esas palabras para entristecerlo a usted en lo más profundo del corazón, porque como veremos en un momento, la tristeza que Dios produce en el hombre es para salvación, en contraste con el remordimiento que brota de la carne, que es para condenación. Entonces, querido amigo pecador, yo le voy a decir la verdad a usted al respecto de su nacimiento. No importa si es de sangre azul, no importa si nació en Belén de Umbría o en Londres. Usted no vino a este mundo moralmente neutro. Usted no vino a este mundo espiritualmente sano. Y si usted nació en un hogar cristiano, usted no vino a este mundo cristiano. Esa es una verdad que duele. Deje que la palabra penetre en su corazón. La Escritura nos enseña que todo hombre nace caído en Adán, inclinado al pecado, separado de Dios desde el nacimiento y necesitado de reconciliación. Y recordamos, hermanos, que David nos dijo en el Salmo 51:5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y recordamos las palabras del apóstol Pablo, que por naturaleza somos todos hijos de la ira. Así que el problema del hombre no comienza solamente cuando de 7 años comete un pecado o cuando de 13 años lo reproduce. El problema suyo, amigo, comenzó cuando usted nació,
porque heredó el pecado de sus padres y después adquirió pecado por su propia iniciativa. No se agote entonces procurando reformas externas, porque las reformas externas, las que los incrédulos hacen esforzándose en la carne para cambiar un asunto externo de orden moral, son pasajeras. La obra de Dios en el corazón del hombre es eterna, no tiene fin. Pero los esfuerzos humanos son pasajeros. Así que si hoy usted prefiere hacer un cambio en su vida y no arrepentirse, ese cambio en su vida le va a durar. Un día, una semana, 3 o 2 años, no lo sé. Lo que le voy a decir es que ese cambio se va a acabar. Pero le diré la verdad, ya no acerca de su nacimiento, sino de su vida. Su vida carece de propósito. La vida de una persona que no ha abrazado a Cristo no tiene propósito. Eso no quiere decir que la persona no tenga planes. Yo quiero ser diseñador de modas, yo quiero ser ingeniero civil. Tiene planes. Que se cumplan o no, no lo sé. Pero la vida no tiene sentido en lo absoluto, espiritualmente hablando, hasta que Cristo le conceda vida a usted. Porque en el estado de mortandad y de incapacidad, del cual usted mismo también es responsable, en ese estado no hay sentido para muchas cosas. Está bajo condenación, está bajo esclavitud de esos pecados que no puede dejar de cometer. Muchos de los hombres o mujeres que viven sin Cristo viven engañados. ¿Engañados por qué? Creen que sus obras los salvarán de la ira de Dios. Lo que no saben es que sus mejores obras están manchadas con el pecado. Los que no son cristianos viven engañados, creyendo que es muy bueno no ser tan malo como el violador o como el asesino. ¿Y por qué viven engañados? Ustedes se podrán preguntar. Muy bien, viven engañados, hermanos, porque no entienden que el estándar de Dios no es la moralidad humana. El estándar de Dios es su perfecta santidad y su ley. Así que ninguno entre nosotros se consuele en no ser tan malo como Garabito o no ser tan asesino como los que se están retorciendo en el infierno por haber matado muchos. Ese no es el estándar de Dios. Ese es el estándar que el hombre fabrica para no sentirse muy mal mientras pasa por la vida. Entonces no se engañe, amigo. Su vida es preciosa a los ojos de Dios y lo es en serio. La vida del no creyente es preciosa a los ojos de Dios, pero no por eso Él no lo castigará eternamente si no se arrepiente. ¿Por qué? Porque usted está usando el aire que Él creó, pero no lo alaba. Usted está usando los días que Él le ha extendido, pero no vive para Él. Usted está usando la boca que Él le dio para glorificarlo, pero dice mentiras, vulgaridades y planea lo malo. Pero ¿cómo no nos vamos a merecer la ira de Dios si Dios nos ha dado todo para vivir en paz con Él? Nos ha dado a su Hijo, el Señor Jesucristo, para que vengamos en su nombre a pedir perdón de pecados en Él. No. No nos engañemos. Usted ha decidido sumergirse en toda suerte de mentiras, de robos, de idolatrías, de pecados inmorales y demás, y pese a que su alma y su vida es preciosa a los ojos de Dios, Él no puede tener por inocente al culpable. Ahora le voy a decir la verdad acerca de su pecado. Miren, cuánto quisiera yo que en estas verdades que yo he dicho haya un corazón triste, ofendido. Hermanos, lo voy a decir con respeto, no me interesa, pero triste. Si usted me pidiera a mí, pastor, ¿qué le pediría a Dios en este preciso momento del sermón? Oh, buen Señor,
que tú entristezcas el corazón de aquellos que están en pecado. Porque cuando tú entristeces el corazón de quienes están en pecado, lo entristeces no para sumirlos en depresiones, sino para llevarlos al arrepentimiento, camino a la cruz. Eso es lo que yo deseo, mis amados. Pero me toca decirle ahora la verdad acerca de su pecado. Y es un ejemplo que no suelo colocar, porque es con una enfermedad muy grave y mis oraciones para con aquellos que la han sufrido, mi admiración, gloria a Dios. Pero el pecado del pecador es como un cáncer que va carcomiendo el alma desde adentro. Todos los días avanza, todos los días hace más daño y cada día que no se cure es un día más en la que esa enfermedad es más difícil de erradicar. Y escuche esto, por cada uno de sus pecados, de los que usted llama grandes o de los que usted llama inocentes, blanquitos, por cada uno de sus pecados, de sus mentiras, por cada una de las imágenes inapropiadas que usted ha visto, por cada uno de los pensamientos sucios que usted ha tenido y de los cuales no se haya arrepentido, por todos esos pecados, usted es el responsable. Por cada uno de esos pecados, usted ha acumulado ira. Es como un ahorro. Usted no ha sido muy bueno para ahorrar, pero en lo tocante al pecado sí que lo ha sido. Porque cada pecado es como un ahorro para el día de la ira. Y en el día de la ira, como nunca se arrepintió, se le van a devolver todos los ahorros de todos los pecados de toda la vida. Por cada uno de sus pecados, usted tendrá que rendir cuentas delante del Dios Santo que tantas veces ha ignorado. Y esto, ninguno de sus pecados será pasado por alto. Entonces, ¿le ofende que le diga que está bajo condenación? ¿Le ofende que le diga que si no se arrepiente perecerá? ¿Le ofende que le diga que el único camino que le espera, si no es el de la cruz, es el mismo infierno? ¿Eso le ofende? Bueno, querido amigo, lo digo de verdad con humildad y sencillez. Bueno, primero no me disculparé porque lo estoy haciendo por el bien de su alma. Pero tengo que decirle más verdades que ofenden, espero que no, que entristezcan, le pido a Dios que sí. Tengo que hablarle de la verdad de su muerte, porque en este mundo idólatra católico romano en el que hemos sido criados, nos mintieron desde pequeñitos. Y nos enseñaron a que cuando estábamos al lado de un ataúd, simplemente nos acostumbráramos a decir, está descansando en paz. Y con eso crecimos todos los días y vamos a un velorio y está descansando en paz. Menos más, Diosito se lo llevó y está descansando en paz. ¡Qué gran mentira! Si usted, o mejor dicho esto, para que usted vea lo necesario de que el Señor produzca en usted arrepentimiento para vida. Si Dios no usa estas palabras y no lo entristece a usted en lo más profundo del corazón, no hay manera de que usted se arrepienta. El arrepentimiento es lo que sigue después del dolor que Dios causa en el corazón cuando la palabra es proclamada. Pero si usted no se arrepiente y usted muere, déjeme decirle claramente, usted no va a ir a la presencia de Dios. Pero es que yo fui el hijo o la hija de un cristiano, no va a ir a la presencia de Dios. Pero es que yo ayudaba en la iglesia, usted nunca creyó en el Señor, no estará en la presencia de Dios. Entonces, ¿qué va a pasar en la muerte de quien no ha confiado en Cristo? Bueno, la muerte no es el final de la existencia, sino el paso directo al lugar infernal del que me habla la Biblia, en el que
el lloro y el crujir de dientes no cesará, y en el que los impíos serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20:10. Entonces, ¿le digo estas verdades o se las oculto? Bueno, se las voy a ocultar para que usted no se hipersensibilice. No, me toca decírselas, porque su alma me importa. El asunto es que cuando usted muera ya no tendrá oportunidad de arrepentimiento, ni de recibir misericordia, ni tendrá esperanza. ¿Por qué? Porque en ese lugar Dios no está. ¿Siente rabia o desprecio o burla por lo que le acabo de decir? Bueno, espero que no, porque si sientes rabia o desprecio o burla, yo no me ofendo contra ti. Solamente lo siento por tu alma, porque necesitas a Cristo más que cualquier otro. Pero quiero ahora dirigirme a aquellos que por la gracia de Dios sienten algún grado de tristeza. El asunto es que no solamente es sentir tristeza. Puede que estas palabras lo hayan entristecido a usted, pero usted tiene que diferenciar entre un tipo de tristeza y otra. Porque si usted no sabe diferenciar, también hay peligro allí. Déjeme, yo le explico. Es de suma importancia que usted sepa diferenciar si la tristeza que usted siente es un mero remordimiento o si es un arrepentimiento producido por el Señor cuando su verdad es predicada. Entonces, ahora tenemos la tarea de diferenciar y de identificar si la tristeza que algún día Dios pueda poner en su alma viene de Él o aquella que usted siente viene de usted mismo. El punto es, aprenda a diferenciarla. ¿Cuáles son las características de la tristeza que Dios produce para salvación? Primera, es una tristeza de índole espiritual. Esto quiere decir que no fue una tristeza pasajera que brotó de la carne solo por un momento, sino que en realidad Dios la produjo. El versículo 9 nos dice, fuisteis contristados para arrepentimiento. Cualquier tristeza que nosotros tengamos y pasado mañana se desvanezca, nosotros ya sabemos, la tristeza del domingo 10 de mayo. No, sí, ya sé. Esa tristeza no fue para arrepentimiento, fue para condenación. ¿Por qué para condenación? Porque toda tristeza que no nos lleve a la cruz de Cristo, toda tristeza que no nos lleve al Calvario, no es para arrepentimiento, para vida, sino para condenación. La tristeza para salvación es una tristeza de origen divino. Miremos el versículo 10, porque la tristeza que es según Dios. Hermanos, entendamos aquí, no es Pablo quien contrista, no soy yo quien contristo, es Dios que puede obrar en su alma, es Dios que puede usar la verdad para que usted se duela y proceda al arrepentimiento. Tercero, es una tristeza que tiene propósito, claro. Miremos lo que dice el versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Hermanos, Dios no entristece para desesperar a nadie, ni el entristecimiento de Dios consume a nadie. Cuando de verdad el Espíritu de Dios es el que contrista el corazón del hombre, siempre lo hace para conducirnos a un verdadero arrepentimiento. Ahora bien, bueno, ya tengo el estándar. Ya sé cómo es la tristeza que conduce al arrepentimiento. Ahora, ¿cómo puedo comparar lo que estoy sintiendo con esto que acabé de escuchar? Esa es la otra pregunta. ¿Cómo puede distinguir usted si lo que siente en su corazón es aquella tristeza según Dios que lo lleva al arrepentimiento o simplemente la que lo mantiene en su remordimiento? Bueno, voy de manera sencilla. Primero, el remordimiento
quiere escapar de las consecuencias. Márquelo, resáltelo, haga lo que quiera, no se le olvide esto. El remordimiento tiene como propósito esconderlo de las consecuencias de su pecado. Este es y lo voy a poner a manera de ejemplo, este es el ladrón que lamenta haber entrado por la puerta de atrás que tenía alarma y no por la de adelante que no tenía. Este es el pillo que en medio de su robo lo sorprenden porque cometió un error mientras abría algo. ¿Sí notan ustedes? El hombre con remordimiento es aquel que llora porque no quiere sufrir las consecuencias de su pecado. Y no importa las lágrimas que broten del hombre con remordimiento, esas lágrimas Dios las conoce, porque no vienen de un corazón contrito y humillado que se dolió. Las lágrimas de una persona con remordimiento es las lágrimas, lo voy a decir con respeto, es las lágrimas del cobarde que fue muy hombrecito para cometer el pecado, pero cuando vio las consecuencias, sí se desmayó y sí se cayó y sí se deshizo en puras lágrimas diciendo: ay, Señor, ayúdame. Ayúdame a lidiar con las consecuencias. Dios le ayuda a lidiar al verdadero creyente con las consecuencias de su pecado. Pero aquel que no se ha arrepentido y llora, ese es el hombre con remordimiento. La tristeza, en cambio, que Dios produce lleva al pecador a dolerse con su pecado. ¿Por qué? Porque ha entendido que ha ofendido al Dios bueno que lo ha salvado, al Dios bueno que le ha provisto, al Dios bueno que lo ha sustentado. Esa persona ya no se pregunta solamente ¿qué es lo que me va a pasar?, sino: Señor, ¿cómo puedo hacer para nunca más volver a pecar contra ti? Esa debería ser la mentalidad de nosotros, mis amados hermanos. Segundo, el remordimiento produce emociones. La tristeza, según Dios, produce algo concreto. De nuevo, una persona puede llorar, sentirse culpable, deprimirse o incluso avergonzarse públicamente y aún así permanecer exactamente en el mismo pecado. Puede incluso lamentar las consecuencias de su pecado, pero el asunto es que no se lamenta por el pecado mismo, ¿sí me comprenden? Puede sufrir porque perdió su reputación, su familia, su tranquilidad, sus privilegios, etcétera, pero puede hacer todo esto sin llegar al punto que es odiar verdaderamente el pecado que cometió. Eso es remordimiento, dolor por las consecuencias, pero no un dolor real por el pecado. La tristeza, según Dios, en cambio, produce un cambio de la mente. El hombre comienza a ver el pecado como Dios lo ve, es decir, como una violación de la ley. Y la tristeza que Dios obra en el corazón de aquel que quiere traer o atraer hacia sí es una que nunca busca evitar el castigo. No se nos olvide eso, hermanos queridos. Nunca busca evitar el castigo. Claro que nos da miedo de las consecuencias, pero no busca evitarlo. La persona a quien Dios entristece para verdadero arrepentimiento reconoce su pecado, confiesa su pecado y también confiesa que es merecedor de las consecuencias de su pecado. La diferencia, esa que quiero ahora resaltar, es que comienza a detestar su pecado. Uno conoce cuando alguien se ha arrepentido, no solo cuando dice: no lo voy a hacer más. Bueno, le tomamos la palabra a este hermano. Es cuando pasa el tiempo y ves la gracia del Señor en ese hermano que no lo volvió a hacer más. El remordimiento, tercero, importante. El remordimiento se centra en el yo. La tristeza, según Dios, se centra en Dios. El remordimiento dice: arruiné mi vida. Pero la tristeza que Dios obra lleva al pecador a decir: he pecado contra Dios.
Eso es tristeza para arrepentimiento. Centrarnos en el Dios a quien hemos ofendido y no centrarnos en nosotros mismos, hermanos. Cuarto, el remordimiento endurece. La tristeza, según Dios, conduce a Cristo. Y todos sabemos el típico caso de Judas. Terminó desesperado. Ese es el remordimiento que conduce a muerte. Y todos sabemos lo de Pedro. Lloró amargamente porque vio su pecado, pero volvió al Señor. Ojo con esto, mis amados. La tristeza verdadera no lleva al pecador a huir de Dios, sino que la tristeza verdadera insta al pecador a ir corriendo hacia Cristo, porque Él es su única esperanza de perdón de pecados. Y este es el mayor consejo. No huya de Cristo por sus culpas. Sus culpas son muchas. Huya a Cristo con sus culpas y será perdonado. Entonces, amigo pecador, yo quiero que usted me responda. ¿Qué produce en usted esta palabra? ¿Está bajo condenación? ¿Es un miserable pecador? ¿Es un rebelde por no obedecer a Dios? ¿Y soportará la ira por toda la eternidad? Bueno, quizás a unas personas les dé rabia e ira que les digan estas cosas. Pero otras personas se compungen por la gracia de Dios al darse cuenta de cuánto y de cuán severamente han ofendido a Dios. Quiera entonces Dios mismo entristecerlo hasta los tuétanos y conducirlo a un arrepentimiento y guiarlo hacia la cruz de su Hijo, porque en la cruz de su Hijo, ese Hijo murió por los pecados de todos los que creen. Si Dios lo entristece para salvación, y con esto termino, usted dejará de justificar sus pecados, se apersonará de sus pecados. Si Dios lo entristece para salvación, reconocerá que el justo juicio de Dios sobre usted es apropiado. Claro, le dirá: Señor, ten misericordia de mí, y ya, hermanos, quedamos a merced del Dios que castiga y que reprende de manera justa, pero de un Dios que nunca negará el perdón a todo pecador que corra delante de Él, en el nombre de Cristo, confesando sus pecados. Señor, he hecho esto y aquello otro, y me avergüenzo de venir delante de ti a confesarte esto, y me duele, Señor, haber mentido por tanto tiempo a mi familia, y me duele, Señor, haber tratado a mis hijos de esta manera por tantos años. Confiese al Señor todas las cosas que usted tenga en mente. Y por esas cosas de las que se acuerda y por las cosas de las que no se acuerda, Dios le perdonará. El Dios ofendido por su pecado no le cierra las puertas ni condena su alma. Le está diciendo: acércate a mí. Acércate a mí en el nombre de mi Hijo. Pídeme perdón de pecados por lo que mi Hijo hizo. Pídeme que te justifique por la vida perfecta de mi Hijo, por los méritos de mi Hijo, y yo te los daré gratis. ¿Cómo esas buenas nuevas no nos van a instar a venir a Cristo, mis amados? Dios sabe distinguir sus lágrimas. Si sus lágrimas son producto del remordimiento, ellas van a desaparecer y usted volverá tranquilamente a su pecado. Pero si son producto de la tristeza que Él ha obrado en su vida, esas lágrimas son una muestra de la obra de Dios. Y usted comenzará a odiar su pecado y buscará refugio en Cristo, y lo hallará y será perdonado. Pablo les escribió fuerte
Y Dios usó esas palabras fuertes para traer a toda la iglesia al arrepentimiento. Bendito sea nuestro Rey. Cuán hermoso es nuestro Rey, hermanos. Cuánta paciencia ha tenido nuestro Señor con nosotros. Qué bendición que todavía personas que no son creyentes puedan escuchar el Evangelio. Pidámosle al Señor entonces que obre en los corazones de nuestros hijitos, de los hijos que ya salieron de nuestras casas, de aquellos que permanecen. Sálvalos, Señor. Y de cualquier otro amigo que nos acompañe, háblale fuerte a su corazón y tráelo de rodillas a la cruz. Vamos a orar, hermano.